Bueno, buenas noches queridos amigos de la 97.7 Social Club. Estamos hoy en otra edición más de esto que se llama Mate, Tabaco y Rock. Antes de comenzar con la banda de hoy, vamos a recordar las vías de comunicación con la radio. WhatsApp 3758-521381, Twitch Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X, @socialclub, ok, con doble K al final. En cuanto a YouTube, van a ver los programas en diferido, no los van a ver en directo, y en cada programa van a encontrar un link a Spotify, donde va a estar descargada toda la música que estamos pasando en los sucesivos programas. Hoy he elegido una banda que ya, digamos, prácticamente podría considerarse de culto dentro de lo que es el rock argentino, formada en el año 1981 y parte del movimiento post-punk de acá de Argentina. Estoy hablando ni más ni menos que de Sumo, banda liderada por el señor Luca Prodan, que lamentablemente nos dejó en el año 87, y a quien tuve el agrado de conocer personalmente. Tremendo personaje. Formada en el año 81, como les decía, por Luca Prodan en voz, Germán Dafuncho en guitarra, Ricardo Moyo en guitarra, Diego Arnedo en bajo, Alberto Troilo en batería y Roberto Pettinato en saxo. Esta banda se formó en la localidad de Nono, en las sierras de Córdoba. Tuvo varios cambios en su formación durante sus años iniciales, y luego se trasladaría, a Hurlingham, donde publicarían su primer álbum de estudio, Divididos por la Felicidad, en el año 85, aún considerado el quinto mejor álbum de la historia del rock argentino por la revista Rolling Stone. Sería seguido después por los álbumes Llegando los Monos y After Chabón, o After Chabón, como quieran, de 1986 y 1987 respectivamente. Álbumes que, los tres trabajos convirtieron a esta banda en uno de los grupos más importantes de lo que fue la cultura underground durante la década de los 80. Luego de la muerte de Luca en el año 87, el grupo acabaría separándose un año después, y de ahí salieron dos grupos que en algún momento también vamos a tocar acá en Mate, Tabaco y Rock. Uno fue Las Pelotas y el otro, por supuesto, Divididos, o La Planadora del Rock, de la cual mi amigo Gastón, que está ahí en los controles, es más o menos fanático. Así que bueno, vamos a pasar a la música por el momento. He elegido algunos de los temas, algunos más difundidos que otros, pero vamos a arrancar con No Tan Distintos, cuyo subtítulo sería 1989. Lo escuchamos. Bien, ahí escuchamos No Tan Distintos, cuyo subtítulo es 1989. A mediados de los 70, un señor ítalo-escocés llamado Luca George Prodan vivía en Londres. Había tocado en numerosos pubs con su banda de Nuclear Heads. También había asistido a recitales de todo tipo y deslumbrándose principalmente con lo que es el rock progresivo, el reggae y el punk. Conocedor de varios oficios, llegó a trabajar en la compañía discográfica Virgin, vendiendo discos en su negocio en Marble Arch. Tuvo una hermana, Claudia, que lamentablemente se suicidó, adicta como él a la heroína. Luca en el año 79 llegó al fondo, tocó fondo y estuvo en coma por una sobredosis. Así que buscando una salida, necesitando una salida para su adicción, terminó viajando en agosto del 80 a la Argentina y se instaló, ¿no?, acá en el país. En realidad había recibido una foto
de su amigo Timmy McKern, escocés también, con el cual habían estudiado juntos y habían convivido juntos, ¿no? En Londres. Este hombre, Timmy, estaba radicado en Córdoba con su familia y le mandó una foto. Y Luca, cuando la recibió, no sabía absolutamente nada de Argentina, pero igual se largó por haberse enamorado, ¿no? Del paisaje que se veía. Su amigo le presentó a su familia cuando llegó acá a la Argentina, lo fue a esperar al aeropuerto y se lo llevó a su casa en Hurlingham, en provincia de Buenos Aires, en la zona oeste de Buenos Aires. Y resultó ser que el cuñado de Timmy McKern era nada más y nada menos que Germán Dafunquio, ¿sí? Que por ese entonces tenía 20 años y trabajaba en la Marina. O sea, trabajaba como marinero, básicamente, marina mercante. Después de una cena, de la cena de recepción, Dafunquio empezó a tocar una guitarra criolla y Luca empezó a cantar. Y ahí medio que se coparon, ¿no? Empezaron a hablar del proyecto de formar una banda, qué sé yo. Y amigo de Dafunquio fue Alejandro Sokol, comenzaron las zapadas, ¿no? Que dieron nacimiento a Sumo, con Dafunquio como guitarrista y Sokol como bajista. Tras escuchar todo esto, ¿no? Este amigo escocés les presenta a una amiga, Stephanie Nuttall, de ser, o sea, tratando de convencer a Luca para que ella sea la baterista de la nueva banda, ¿no? Una baterista que ya había tenido una banda que llegó a telonear a Siouxsie and the Banshees en Inglaterra. Así que bueno, así las cosas entraron a darle forma a esto que fue después la banda Sumo, ¿no? Que se terminó de gestar, ¿no? De conformarse definitivamente en Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. Antes de continuar con la historia, vamos a escuchar un temita más de Sumo, que es Mejor no hablar de ciertas cosas. Y por lo que estoy viendo acá en la cabina, sí, mejor no hablar de ciertas cosas. Bien, ahí escuchábamos Mejor no hablar de ciertas cosas. El debut de la banda se produce en una discoteca del Palomar llamada Caroline's Pub, con un repertorio básicamente integralmente cantado en inglés, ¿no? A partir de allí dieron varios shows en un local de Olivos que se llamaba Mastro Piero. Me miran ahí desde la cabina. Un mes después participaron en el Festival Rock del Sol a la Luna en el Estadio de Estudiantes, compartiendo escenario con grosos como Riff, que era el número central, Los Violadores y Orions. Ya ahí nomás Luca dejó con la personalidad que lo caracterizaba, ¿no? Dejó una anécdota bastante picante. La gente, por un lado, medio que silbaba porque no estaban acostumbrados a ver a una mujer en una banda de rock. Eso por un lado. Y por otro lado pedían, empezaron a chiflar pidiendo la presencia de Papo en el escenario. Y Luca agarró el micrófono y dice: ¿quién es ese Papo? No lo conozco. Dice: pero le juego una carrera tomando vodka de acá a Rosario y le seguro que le gano. Al poquito tiempo ocurre uno de los episodios más negros de nuestra historia, como es la Guerra de Malvinas, ¿no? Cuando todo lo que se relacionaba con el idioma inglés estaba prohibido en las radios,
la baterista Stephanie, por pedido de sus padres, se volvió para el Reino Unido. Entonces ahí Alejandro Sokol pasa a la batería e ingresa como bajista Diego Arnedo, amigo de acá del operador, aprendiz del operador de acá de la 97.7, que tocaba en una banda de hard rock de Hurlingham que se llamaba M.A.M., junto a los hermanos Omar y Ricardo Mollo. La formación alcanzaría la madurez, ¿no?, con la entrada como saxofonista de Roberto Pettinato a mediados del 83. En ese momento era, bueno, sigue siendo, ¿no?, por supuesto, era periodista, había dirigido la revista Expreso Imaginario en su última etapa, que dejó de editarse en enero del 83, y conducía un segmento llamado La Zona Fantasma en Radio del Plata. Después de ver una actuación de Sumo en vivo, el tipo quedó impresionado y lo invitó al programa para hacerle una nota. De ahí trabaron amistad, y así es como Pettinato entra en la banda como saxofonista. En el 84 Alejandro Sokol deja la banda y ya habiéndolo escuchado un poquito antes, escucha en un ensayo en el Café Einstein a la banda Oiga y Diga, y decide reclutar al baterista, que en ese momento era Alberto Troglio, para que lo reemplace a Sokol. Poquito tiempo después entra Ricardo Mollo como guitarrista, y ahí queda definitivamente conformada la formación, valga la redundancia, que todos conocemos, ¿no?, de Sumo. Pero bueno, con el tema que viene ahora me van a mirar desde la cabina, porque se llama Los Viejos Vinagres. Y veo una sonrisa socarrona por ahí del productor, no sé por qué, no entiendo, pero bueno, les decía, entra Ricardo Mollo y queda definitivamente afianzada la banda con la cual graban Divididos por la Felicidad, After Chagon y Llegando los Monos. 3 discos que fueron emblemas, fueron hitos de lo que es el rock argentino posguerra de Malvinas. Escuchamos ahora Los Viejos Vinagres. Bien, continuamos con el segundo bloque de esto que es Mate, Tabaco y Rock, y la pucha que pasa rápido el tiempo. Les recuerdo, antes de continuar, las vías de comunicación: nuestro WhatsApp 3758 52 13 81, Twitch Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X @socialclub OK con doble K al final. Habíamos quedado en el ingreso de Mollo a Sumo. Cuando cerró, digamos, por así decirlo, trato o compromiso con Sumo, al poquito tiempo le llegó una invitación de Ricardo Iorio para unirse a B8, pero declinó por ya haber asumido el compromiso con Sumo. Al respecto, en una entrevista, Mollo dijo: Sumo fue una desviación en mi carrera. Yo estaba para ser un guitarrista listo para tocar jazz rock, que acá pegó fuertísimo. Habíamos dejado de tocar con Diego Arnedo un tiempito, y cuando nos reencontramos me dice: estoy tocando con un chabón que viene de Inglaterra. Tocamos en el Stud Bar a la salida del túnel del Libertador. Lo fui a ver y me volaron la cabeza. Un tipo tan carismático que te metía en un mambo sin haber tomado nada. No podía creer lo que estaba sucediendo con algo tan rudimentario, porque si hubo un grupo rudimentario casi despreciado en su momento por todas las bandas argentinas que decían: esos tipos que tocan desafinados, ese fue Sumo.
No era un grupo querido, después sí, y ahora todos son fanáticos de Sumo. La actitud de Luca, la música que era extraña, muy personal, porque él tenía su bagaje de cosas que traía por haber sido un melómano toda la vida y por haber trabajado en una disquería. Esta fue la formación que duró hasta el fallecimiento de Luca, y como decíamos al principio, en el 87 esta banda dio origen a otras dos que también vamos a tocar por acá, que fueron Las Pelotas por un lado, liderada por Germán Dafuncho, y Divididos, liderada por Moyo. Vamos a escuchar un temita más que tiene mucho que ver con la escena post-punk, justamente que hablamos al principio, ¿no? Un tema que se llama El Ojo Blindado. A ver si lo tenemos. Bien, escuchamos ahí El Ojo Blindado. De ahí me dicen más o menos. Tema con toda la polenta de lo que era la onda punk, el rock pesado, el heavy, que en esa época estaba liderado por Los Violadores, en su primer momento Ataque 77, que venía de esa corriente, y una banda que si todo sale bien, a lo mejor tenemos comunicación con el líder de esa banda, gran amigo Daniel García, que vive en Buenos Aires. Una banda que llamó Alerta Roja, que tiene sus trabajos editados en Estados Unidos, gracias a un amigo de Dani, que vive allá, ¿no? Que fue, dentro de la escena under, una de las bandas icónicas. Yo recuerdo haber visto varios recitales en vivo, compartíamos sala de ensayo, compartíamos equipos, y contra lo que muchos pudieran pensar, tremenda gente, tremenda calidad de gente, más allá del estilo de música que tocaran, que te puede gustar o no te puede gustar, pero la calidad humana que tenían los tipos que yo he llegado a conocer, ¿no? Porque pasó por distintas formaciones. Digamos que el único que permaneció en todas fue Daniel, justamente, que era el bajista. Por ahí, por mediados de los 80, Luca no tenía un hogar fijo en Buenos Aires. Había hecho gran amistad con los dueños del Café Einstein, que ya lo hemos mencionado hace un rato. Llegaba a dormir en el local o en la casa de uno de los dueños, Sergio Eisenstein, y tocaba en el bar casi todos los días, los fines de semana con Sumo y los días de semana con sus proyectos paralelos, la Hurlingham Reggae Band y Sumito, un grupo acústico que estaba conformado por el mismo Luca, Roberto Pettinato en saxo, Diego Arnedo en contrabajo, o un proyecto sin nombre con el que junto a Pipo Chipolati, Diego Arnedo y Daniel Melingo hacían covers de acústicos de Bob Marley, Dean Martin y Frank Sinatra. Mirá vos la cabeza que tenían estos tipos, ¿no? Vamos a seguir con la música, porque la lista es un poquito larga. Los temas son cortos, pero la lista es un poquito larga, y esto es muy, muy agradable de escuchar. El siguiente tema se lo dedico ahí al operador, al amigo Gastón González, que es Cruacán, del disco After Chagon. Bien, ahí escuchamos Cruacán de la placa After Chagon. El debut discográfico de la banda se produce en 1985, como habíamos dicho antes, después de que un productor de la CBS los vio en vivo. La placa se llamó Divididos por la Felicidad, en referencia, ¿no? Un guiño a uno de los grupos preferidos de Prodan, que era Joy Division. La presentación tuvo lugar en el Teatro Astros los días 11 y 12 de mayo del 85, con aproximadamente 1.300 personas por show. Este primer trabajo vendió 15.000 copias, incluyó el hit La Rubia Tarada, cuyo título originalmente era Una noche en New York City, no en referencia a la ciudad, sino a una conocida discoteca de esa época de Buenos Aires, que llevaba ese nombre, era New York City justamente.
La letra se basa en la rivalidad entre Luca Prodan y Pedro Brown, alias Harry B., guitarrista de Los Violadores, a quien Luca caracterizaba como un pseudo punquito con el acento finito. ¿Sí? Y eso lo dice en la letra, ¿no? Otro punto alto del disco, que ya lo hemos escuchado antes, es mejor no hablar de ciertas cosas. Y vos fijate, la letra era del Indio Solari, de ese tema. O sea, esto se remonta al año 83, cuando Los Redondos invitan a tocar como invitados a Luca y a Roberto Petinato en un festival en el Estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Ya había ocurrido en otras ocasiones, así que esa no fue la excepción, en la que el Indio se negó a actuar en un festival diurno y compartiendo escenario con otras bandas. Así que ante la decisión del resto de la banda de sí tocar en ese recital, Solari lo vio desde el público y casi todos los temas los cantó Luca. Así que, digamos, una cosa curiosa, ¿no? O sea, Los Redondos, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sin el Indio y cantando Luca en su lugar, ¿no? Ahí escuchó por primera vez Luca la letra de Mejor no hablar de ciertas cosas, que en realidad no era cantada, sino que era recitada. Le gustó la letra y en una conversación con el Indio se la regaló. De hecho, Los Redondos nunca más volvieron a tocar ese tema. Pero vamos a seguir con un poquito de música porque el tiempo está pasando demasiado rápido. Ya son las 9 menos 10 de la noche. Nos quedan poquitos minutos y me gustaría pasar todos los temas que están quedando. El siguiente tema es Estallando desde el Océano. ¿Lo escuchamos? Bien, ahí escuchamos Estallando desde el Océano. Pero antes de contarles una anécdota con uno de los temas que tengo acá en la lista, como les había dicho antes, La Rubia Tarada estaba dedicada de manera peyorativa, por supuesto, a la historia de amor que tenía uno de los guitarristas de la banda Los Violadores con una señorita, que no viene al caso el nombre. Pero vamos a escuchar La Rubia Tarada. Eso es cortarle el mambo a alguien, porque falta el final. Pero bueno, también de este mismo primer trabajo hay un temita que tiene una anécdota bastante curiosa, que es el reggae de Paz y Amor. El reggae no era una cosa muy común escuchar dentro del espectro musical argentino. Sin embargo, estos hombres lo hacían muy, muy, muy bien. Y la anécdota que tiene es que esta fue grabada en los estudios Panda, en el mismo momento en que el grupo folclórico Los Trovadores estaban grabando su trabajo Pequeñas Historias. En esos descansos trabaron buena relación, a pesar de que eran de palos muy distintos, ¿no? Tan es así que uno de los cantantes de Los Trovadores, Quito Figueroa, terminó haciendo coros en el reggae de Paz y Amor. Yo me voy despidiendo ahora, pero los voy a dejar justamente con reggae de Paz y Amor y una versión muy, muy especial del villancico Noche de Paz. Les doy las gracias, como siempre, a Gastón y a Kevin ahí en la operación y la producción. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo lunes a las 20 en esto que es Mate, Tabaco y Rock, y vamos a ver qué banda destrozamos. Por ahora los dejo con el reggae de Paz y Amor y Noche de Paz. Chau.